para no quitarle tiempo a nuestra candidata a doctora en filosofía, bajo la dirección del profesor William González y alguien que vamos a reconocer, y la codirección de Boris Cyrulnik. Es profesora de la Cátedra de Resiliencia en la Universidad de Lausanne de Colombia, tiene amplia experiencia en adopciones y psicología clínica, que entiendo que le va muy bien. Durante más de 20 años se formó en solfeo, violín, practica orquesta con la Orquesta Juvenil de Colombia. Conjugando sus saberes y experiencia, ha diseñado y ha aplicado herramientas musicoterapéuticas en la recuperación de niños afectados por deprivación afectiva en sus contextos relacionales. Y ahí nos nombra que tiene un libro o un artículo llamado El autista, la comunicación y la música. Y ahí se pregunta, ¿qué pasa con la melodía? Bueno, me parece, Jenny, que es sumamente atractivo, así que mejor te dejo hablar a ti. Bueno, pues primero que todo quiero agradecer a María Angélica, a Seanín por la invitación, lógicamente a Lorena y a Mónica, que son estas personas que muchas veces no vemos, pero que están trabajando como un coequipo con María Angélica, y pues bueno, una cantidad de gente más que no conozco, pero que sé que hace parte de este gran proyecto. Para los que no lo conozcan, si no han llegado por Seanín, Seanín es una institución de mucho prestigio en Chile. María Angélica es una de las madres en la resiliencia. Para mí es pues un honor poder estar en este escenario. Entonces, la idea es que vamos a hablar de las expresiones artísticas en tiempos de crisis. Espero no aburrirlos. En Colombia es la hora del almuerzo. Espero que no se indigesten con esta conferencia, sino que al revés los ayude a acompañar. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno. Entonces, para esto voy a comenzar porque lo vamos a trabajar el tema de la crisis, pero también, como se dice en la charla, vamos a trabajar la idea de la resiliencia. Y entonces, desde ahí yo retomo a Boris Cyrulnik, gran maestro entre maestros, para hacer claridad, porque hay muchas acepciones, visiones sobre qué es resiliencia, que incluso se pueden llegar a contraponer, ¿no? Entonces es importante por esto hablar de qué se está hablando cuando uno está hablando de resiliencia en la persona que está realizando la charla, ¿no? En este caso yo estoy retomando la visión de Cyrulnik, y pues lo leo para después decir un poco lo que es Nelson central acá. Dice, se trata de la vuelta de la vida después de un trauma psicológico. La definición es simple, incluso tontarrona. Lo que es difícil de descubrir son las condiciones que permiten recuperar el desarrollo, un nuevo estilo de existencia después de una agonía mental. Ninguna especialidad puede, por sí sola, explicar este retorno a la vida. De modo que es preciso asociar a investigadores de diferentes disciplinas y recoger sus resultados para hacer una imagen de proceso. Aquí, una de las palabras para mí fundamentales es la idea de trauma, ¿no? Que es pensar, no todo es resiliencia, la adaptación no es resiliencia desde lo que entiende Cyrulnik, que es la vertiente que yo tomo. O sea, adaptarse puede ser un factor de protección, pero no siempre de resiliencia, ¿no? Entonces, en este caso, para hablar de resiliencia, si estamos parados en Cyrulnik, cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de una presunción de un trauma, es decir, que cuando hablamos de crisis no estamos hablando de resiliencia, y por eso dice lo que puede aportar la resiliencia a la idea de crisis, porque no necesariamente toda crisis generará un trauma. Esto lo iremos mirando más adelante. Lo otro central es que encontrar los elementos que van a ser fundamentales para la resiliencia ya va a ser una cosa mucho más complicada, y tenemos que tener en cuenta eso la idea de proceso, porque además no es un insight, no es una cosa que ocurre de un momento a otro, sino que tiene que ver con un proceso que tiene lugar en la que se metamorfosea la herida, se metamorfosea lo que ocurrió. Es un proceso que, como él lo dice, requiere distintas disciplinas. Y aquí esto es bien importante porque muchas veces tendemos a pensar que el arte per se sana.
Entonces creemos que uno puede ponerse a cantar o puede hacer un cuento, o puede hacer un dibujo y ya luego entonces sanó, o que se hizo catarsis, se puso a llorar después de haber dibujado, después ya eso implica un proceso de resiliencia. Con lo cual, digamos, yo no estoy para nada de acuerdo. Una cosa es hacer catarsis, otra cosa es expresar, pero hablar ya de resiliencia implica palabras mayores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí ocurre? Que el arte le permite a uno tomar distancia del dolor, de la herida, tanto en la situación de la crisis como en la situación del trauma. Y esa distancia se vuelve fundamental para trabajar en resiliencia. Cuando uno está traumatizado, lo que ocurre es que no logra ver la diferencia entre el trauma y sí mismo. Entonces, el arte, que nos dirá Cyrulnik, y aquí esto es bien interesante porque el arte entonces no lo entenderemos solamente como las expresiones artísticas, sino él dirá incluso la psicología es un arte, y dirá la filosofía es un arte. ¿Y por qué? Porque nos invitan a pensar, y aquí en este apartado que traigo de Cyrulnik no lo dice, pero sí será fundamental entender que la resiliencia tiene que ver con un otro. No pasa con una persona sola per se, sin que haya una relación con el entorno, con lo que está ocurriendo. Entonces él dice ahí la filosofía también es importante. ¿Por qué? Porque le permite a uno verse, trasvalorar, pensar desde otro lugar que posiblemente no había pensado. Y aquí, con lo que les digo de tomar distancia de lo que ha ocurrido en la situación de crisis, si es una situación de golpe, de trauma, si es algo que se anquilosó en la persona y que dificulta continuar el desarrollo, entonces estaremos hablando de que el arte lo que permite es ese distanciamiento para que la persona pueda actuar sobre sí misma. Dice Cyrulnik, solo a los monstruos no les gusta el teatro. Es uno de sus subtítulos en el libro Los patitos feos. ¿Qué quiere decir con esto Cyrulnik? Cyrulnik quiere decir con esto que la simbología nos permite digerir las situaciones dolorosas. Entonces yo no digo, encontré a mi novio con otra chica besándose y fue terrible. Yo digo, encontré a mi novio con otra chica besándose y sentí que el mundo se me abría en dos. Yo no podía creer, era como si estuviera fuera, como si no estuviera en ese lugar. Es decir, la metáfora, el arte, la significación representacional artística se vuelve necesaria para digerir el dolor. No tomamos el mundo tal cual él viene, no es lo cognitivo lo que prima ahí, sino es la manera en que yo navego en ese dolor. Y aquí les voy a invitarlos a pensar en distintas formas de pensar, porque la manera en que pensamos de alguna manera de marca permite ver cómo estamos pensando lo que ocurre con nosotros. Entonces, las explicaciones causa-efecto, dice Cyrulnik, son del oro. Entonces, son simplemente repetir lo que uno dice y pensar que. Entonces, busco la causa de la crisis para luego entonces decir cómo solucionarla. Esas son explicaciones que en ocasiones tienen suerte, pero que raramente tienen mucha fortaleza porque es una significación muy cortica, es una explicación en la que yo creo que yo amaestro la rata, como dice Cyrulnik, y resulta que la rata dice que amaestró a Skinner, ¿no? Es quien amaestró a quién para que llegara la comida. Fue la rata a Skinner cuando le ponía la comida, o Skinner a la rata cuando ella hacía el movimiento en la palanca. Es la pregunta por cómo lo causal nos impide ver una mirada un poco más compleja. En otro nivel está la idea de la multicausalidad, que está es mucho más utilizada el día de hoy, pero que guarda una misma lógica de unidireccionalidad. Esto es, entonces yo pienso, ¿qué le pasó a este niño? Entonces pienso en su familia, pienso en su historia de vida, y entonces sumo las causas que le han ocurrido para responder al efecto que va a tener. Tenemos múltiples causas, ya no solo una, sino muchas causas para dar respuesta a un mismo problema. Y en un tercer punto, que es el que yo retomo cuando trabajo la resiliencia, estoy hablando de la idea del sistema desde la complejidad. Aquí me estoy remitiendo a Morand, Edgar Morand, el autor francés, y entonces entendemos que no solo estamos hablando de las causas y de hacer la sumatoria de las causas de ahí, sino como esa conjunción de múltiples causas producen una emergencia, nos dice
Morán. ¿Y qué es esto de la emergencia? Entonces Morán, por esto pongo en la imagen, la electricidad dice, el agua es conductora de la electricidad. Sin embargo, el hidrógeno y el oxígeno que come el agua no son conductores de la electricidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo hacer la sumatoria y presumir que es la propiedad de la cosa lo que genera la situación, sino la emergencia, aquello que tuvo en la relación. Y esto es importantísimo pensarlo no solo para las crisis, no solo para el trauma, sino para la vida misma. Porque esta visión de múltiples causas nos ha llevado a pensar, por ejemplo, que si yo estimulo a un niño, el niño estará bien. Entonces yo empiezo a moverle su piernita, empiezo a decirle que repita una frase 1000 veces y eso no genera aprendizaje del lenguaje, como tampoco generará que el niño empiece a gatear porque ha hecho 1000 arrastradas con los pies. ¿Por qué? Porque se necesita la emergencia y para la emergencia se necesita la complejidad. No podemos hablar de desarrollo si no hablamos de complejidad, no podemos hablar de atravesar la crisis si no hablamos de complejidad y no podemos hablar de resiliencia si no pensamos en complejidad. Entonces, para esto los invito a pensar en el golpe, ¿no? Para que pensemos en la crisis. Aquí hay una diferenciación que se hace en psicoanálisis que a mí me parece interesante como terminología, sin embargo, aquí lo puse como crisis y es que hay diferencia entre el golpe y el trauma. El golpe, que es, digamos, la palabra trauma fue retomada de la física y es la idea del corte y de la física a su vez la retomó la medicina, ¿sí? la idea del hueso que se rompe, ese es el trauma, ¿no? Fue llevada a la psicología, ¿no? Y entonces resulta que en psicología, a diferencia de medicina, el golpe no es el trauma. ¿Por qué? Porque está lo que yo pienso acerca de lo que me ocurrió. Es decir, yo me puedo caer, ese será el golpe, pero luego lo que yo pienso de esa caída será donde se genera el trauma. Trauma, como se entiende en psicología, traumatismo le dicen en psicoanálisis para hacer esa diferenciación. Sin embargo, la mayoría de psicólogos hablamos de trauma para hablar de esta idea de representación. Yo puedo haberme accidentado y entonces tener un golpe, no necesariamente un trauma. El trauma implica que se me dividió la vida y que no pude seguir adelante. En cambio, con el golpe yo me accidenté y fue una crisis que logré darle curso. En este sentido, tomemos la idea de la pandemia. Habrá algunos que tendrán traumas, habrá otros que vivirán crisis. Y entonces no podemos decir que todo aquel que haya pasado por una situación de pandemia tendrá un trauma, como tampoco podemos decir que no lo tendrá. Podemos decir que hay unas personas que están más protegidas cuando llega una situación de crisis, un golpe, y que eso les permite posiblemente sortear más fácilmente la dificultad y no terminar en un trauma. Sin embargo, no puedo predecirlo. No puedo decir que una persona que estaba bien antes de que llegara la situación de pandemia, luego entonces no sufriera un trauma. ¿Por qué? Porque depende de lo que les habla ahorita, de la emergencia, de la manera como esos múltiples elementos tienen lugar para que emerja una situación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un golpe, trauma? Pensemos en la fractura, en la sola situación aguda, en el choque, que la persona se siente atontada, siente que no puede incorporar la información, dado que es algo que no está en el mundo del esperado, no lo comprende, no pertenece al orden de las cosas, nunca lo había pensado por el mundo en que se movía, es como si estuviera fuera del mundo. Entonces hay una especie de atontamiento que tiene que ver no solo con lo representacional, no estoy hablando simbólicamente, sino estoy hablando aquí también neurológicamente. Empiezo a botar exceso de dopamina porque estoy en una situación de tanto shock que no alcanzo a pensar lo que está ocurriendo. Y yo creo que todos lo vivimos un poco cuando comenzó esta situación de la pandemia, un golpe. Es la sensación de esto no hace parte del mundo de las ideas, esto no hace parte de lo cotidiano, no logro pensarlo, no logro incorporarlo en mi cotidianidad, estoy un poco atontada. Y para que yo pueda volver a pensar, y ahí Cyrulnik se va a la psicología del apego, será necesario que yo sienta la tranquilidad, igual que un bebé. Un bebé solo puede aprender en la medida en que se siente seguro. Ojo, seguro no es sobreasegurado, porque ese sobreaseguramiento impide que el niño curiosee el mundo, ¿no? Ese seguro es, por el contrario, aquella tranquilidad que le permite al niño indagar, curiosear, mirar qué es lo que está pasando. Entonces tenemos, aquí ustedes ven mi, no sé, Cristian, que te estoy viendo, ¿ven mi cursor? Sí, ¿cierto? ¿O no se ve? Ok, listo. Entonces, tenemos el golpe, ¿no?
¿Qué es lo que ocurre cuando hay trauma? Que nos quedamos en una memoria fija. Eso es el trauma. Es una hiperconciencia de lo que ocurrió, no es una no conciencia. Es yo, desde el día en que me dijeron que estábamos en pandemia, todo se paró en dos. Yo no podía más. O seguí viviendo, entre comillas, pero solo pensaba en el día en que me dijeron que tenía que encerrarme para proteger mi existencia, para proteger la existencia de aquellos que yo quería. Entonces, se me dificulta incorporar cualquier suerte de información y las informaciones que incorporo son informaciones que ato al trauma. Siempre estoy pensando en el trauma. Y es como si estuviera todo el tiempo atado a él. Cuando llega la noche, vienen pesadillas, viene el momento en el que yo revivo aquello que ocurrió. En cambio, en la crisis, yo tengo un periodo de atontamiento, pero que empiezo como a curiosear. Si ustedes lo piensan, como les estaba diciendo ahorita con la idea del golpe, es la imagen de cuando uno se rompe o tiene herido fuertemente un brazo y al principio el brazo uno le dicen, ¿sientes dolor? Y uno dice, no, porque tenemos un exceso de dopamina que no nos hace sentir el dolor. Pero en la medida en que empieza a pasar el tiempo, lo que ocurre es que el dolor empieza a aparecer de nuevo. Es igual con la herida psíquica. Y en ese momento del dolor yo necesito un espacio de aseguramiento, porque haciendo la metáfora, el símil del hospital, entonces sí es distinto si yo empiezo a doler, te dicen, Jenny, tranquila, estamos en el hospital, vamos a hacer una operación, te vamos a hacer esto, te vas a caer, entonces eso genera una tranquilidad porque tengo un aseguramiento de un contexto. Así yo estoy en una situación en la que no sé para dónde girar. Entonces, 3 palabras claves para afrontar la crisis y el golpe. Todo esto, como se han dado cuenta, yo lo único que hago es parafrasear a Cyrulnik para ponerlo a vivir en el trabajo que hago. Entonces, no voy a robar ideas, todo esto es de don señor Boris Cyrulnik. Entonces, él nos dice que hay 3 palabras claves en la crisis. Este es un trabajo que retomó precisamente para hablar de la situación de la pandemia. La acción, el afecto y la reflexión. Sin embargo, esto es simplemente la misma obra de él puesta en función de lo que está pasando de una manera muy puntual. La acción tiene que ver, él nos dice, con el tema del ejercicio, ¿no? Es comprender que el ser humano no es solo psíquico, no es solo físico, sino es psicofísico, ¿no? Estamos interactuando. Aquí no lo pone él, pero sí lo ha dicho en otros textos, sí lo ha hecho en su obra. La acción es lo primero que se detiene cuando uno tiene un golpe muy, muy fuerte. Yo me percibo no actuando. Ojo con esto, porque como les decía, el trauma tiene que ver con la representación, es decir, lo que yo pienso sobre aquello que me pasó. Entonces, ¿qué ocurre? Que ustedes me pueden haber, digamos, una catástrofe en Colombia, un derrumbe, una catástrofe natural. Y ustedes decían, Jenny estaba ayudando a todo el mundo, estaba cogiendo los árboles, ayudaba a retirar, Ella estaba actuando. Sí, pero si le preguntan a Jenny, ella dice, yo no hice nada. Pasó esto y yo no hice nada. Entonces, la significación. No es que yo actúe, es que yo me perciba actuando sobre el mundo, lo que me permitirá no quedar anquilosado al trauma. Pero hay veces la situación es tan fuerte que no puedo actuar, no puedo percibirme actuando. Y entonces ahí es cuando Cyrulnik nos dice por eso que él, digamos, su golpe, su traumatismo lo vivió cuando vuelve a Bordeaux, creo que es cuando encuentra a la tía, y no en el momento en que es separado de sus padres, porque él no había realizado, no se había dado cuenta que eso había ocurrido, ¿sí? Entonces es la representación lo que genera, no es la situación, es lo que yo represento lo que genera el trauma. Entonces, ¿qué será clave cuando estoy hablando de crisis? Ver cómo la persona se siente asegurada para empezar a actuar, a sentir que puede actuar, tiene un entorno para curiosear. ¿Y qué será fundamental para que la persona en el trauma, tras haber vivido una situación traumática, trabaje en términos de la acción? Que empieza a buscar qué ocurrió allá, a preguntarse, a indagar para percibir que puede actuar sobre su realidad, que lo que le ocurrió no se vuelve un destino, no es un destino fatídico al que está designado. Entonces la acción será importante para emprender procesos de resiliencia, será importante para no caer en situaciones traumáticas. Pero a su vez, la acción como movimiento físico será fundamental para enfrentar situaciones de crisis, es decir, hacer ejercicio será fundamental si produce endorfinas, produce oxitocina, produce dopamina, es decir, necesitamos
sentir que nuestro cuerpo se está moviendo. Y él hace esto aquí, puso la acción en este sentido porque se nos venía con la pandemia, ¿no? Todos íbamos a estar encerrados y entonces lo que hace un llamado es a tenemos que hacer ejercicio, tenemos que buscar cómo nos movemos porque eso se volverá un elemento protector. El afecto es obvio, lo han estado escuchando, se trata de cómo yo me siento asegurado para explorar el mundo, para preguntarme. Entonces él aquí lo plantea con el tema de la pandemia, llamar, hacer videollamadas. ¿Por qué? Porque el afecto es el tranquilizante natural más potente que hay en la vida. No es una sustancia química. Es sentir que yo le digo a mi pareja, estoy sintiendo agobio porque esto está pasando y yo siento que hay un acogimiento ahí que me permite sentirme tranquila. Y la reflexión que está atada al afecto y a la acción es poder pensar sobre qué pasó. Por eso es que Cyrulnik cuestiona tanto la idea del perdón, porque la idea del perdón muchas veces se asocia a pasar la página, a dejar atrás, a olvide, a piense a futuro. Resulta que yo no puedo pensar a futuro si no pienso en pasado. Ojo, no como una idea psicoanalítica, que Cyrulnik posiblemente sí la defenderá porque tiene una formación psicoanalítica, no estoy segura, pero digamos, yo tomo distancia, si no es, aunque creería que él está en una visión de psicoanálisis bastante de avanzada, en la que sí comparto, que es pensar en el pasado en tanto que es presente, ¿no? Entonces, claro, no es mi pasado para volver y entender todo, ya es como mi pasado, es un presente hoy, entonces tengo que volver allá para entender lo que me tiene anquilosado, ¿no? Esa reflexión es necesaria, yo no puedo simplemente decir, digamos, en Colombia pasa como, dicen, no, dejemos ya atrás lo que pasó, el que mataron, mataron y ya vamos para adelante, y entonces con eso es suficiente para que lo que ocurrió hacia adelante. No, necesitas pensar sobre el pasado. Y si miran, nos podemos ir a Netflix, el documental de, ay, ahora se me olvidó, es un documental muy hermoso, en el que hablas precisamente sobre el pacto del olvido, creo que es que se llama, si no estoy mal, en España con Franco, con el franquismo, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar al psiquismo es olvidar. No se trata de quedarse anclado al trauma, se trata de metamorfosear, de poder preguntar, de poder indagarse. Y en ese sentido, esto se repite también para la crisis. Necesito poder mascullar. ¿Sí? No se trata de, tranquilo, ahora tenemos que echarnos alcohol, hay que salir con tapabocas y ya, esa es la vida. Pensemos en el futuro, pensemos en lo que hay. No, no. Qué difícil es llegar y sentir que no puedes abrazar a las personas que quieres. Qué difícil es encontrarte con alguien que hace mucho no ves y sentir que quieres tirarte a abrazarlo y pararlo. Si tú no hablas de eso que cambió en tu vida, lo que se genera precisamente es un traumatismo. Es decir, la crisis implica curiosear. ¿Y qué mejor para curiosear que el arte? Entonces, retomo para la claridad sobre cuándo la memoria se vuelve un trauma. Entonces tenemos el golpe, ¿no? Tenemos la memoria dinámica, que es la memoria sana, en la que podemos incorporar. De hecho, por eso cuando hay un trauma la gente dice, pero ¿por qué ese niño no aprende? Porque está hipnotizado por esa situación que ocurrió. Es tan dolorosa que no la logra incorporar y le toma toda su memoria, le toma toda su angustia, le toma toda su emocionalidad. Entonces queda anquilosada una memoria fija y ahí ocurre el trauma. Entonces, vamos a pensar en el arte ahora sí de una manera más puntual. Tenemos todo el antecedente que hemos visto. Cyrulnik nos dice, en un país en guerra o tras una catástrofe natural, es una presencia muda, más que una elaboración verbal, la que tiene efecto tranquilizante. Como les dije, uno podría irse a leer a Cyrulnik y no estaría escuchando la charla de Jenny, porque él tiene una manera de decir las cosas que lo deja uno con una frase, ya entiende todo. Es hablar directamente quema. Él dice, yo voy al cine con mis hijos a ver películas de la Segunda Guerra Mundial porque no puedo hablar de lo que yo viví, pero tengo que hablar. Y la manera de hablar es hablar indirectamente para que podamos converger, podamos encontrarnos sin tener que llegar a la morbosidad del dato que me quema sobre aquel que yo siento que no puedo actuar, pero que sí que puedo actuar sobre otras cosas y aquí el arte permite esa mirada. Entonces aquí yo propongo 3 elementos. Está el arte que renuncia,
que denuncia, que resiste, ¿no? Es un arte que da cuenta de que algo no está funcionando, que hay algo que me está haciendo ruido, y no necesariamente como una visión política del arte, no necesariamente que la existe y que está bastante bien, sino incluso como yo poder estar, por ejemplo, en una situación de crisis y pintar, cantar, hacer filosofía, leer literatura. Estoy en la medida que me permite resistir, que me permite medio decantar, medio no ahogarme en este charco de cosas dolorosas que están siendo bastante agobiables y que agobiantes, y que la única manera que tengo de resistir es un poco ellas. Este es un arte que tranquiliza, que es bien importante, porque no siempre podemos estar en la denuncia, en la curiosidad. En ocasiones tenemos que estar en un arte que nos permite simplemente estar, ¿no? Y entonces ese arte no necesariamente nos invita a la reflexión, sino solo nos permite sentirnos tranquilos. Y esa tranquilidad también es importante, porque esa tranquilidad es la que me permite después tener la fuerza para ir a curiosear. Yo no puedo estar todo el tiempo en el descubrimiento. Uno tiene que pulular entre la inseguridad y la seguridad, y para eso el arte se vuelve fundamental. Y está el arte, que para mí es un arte fundamental, que es el arte que transforma, que es el que nos permite poner distancia con la vida, metamorfoseando y darle lugar al oxímoron. El oxímoron, para los que no lo conozcan, es una figura literaria que retoma Cyrulnik para hablar de qué es resiliencia, y que a mí me parece bastante ilustrativa, porque el oxímoron es lo claro, oscuro, lo dulce, amargo, que no es una sumatoria, es que están las dos. Entonces, cuando nosotros hablamos de trauma, de resiliencia, nosotros no hablamos de una historia feliz cuando hablamos de resiliencia, hablamos del oxímoron. La herida persiste, pero de una manera distinta, que es necesaria para nuestra vida, pero que no se vuelve nuestra vida. Entonces vamos ahora a otra vertiente que les quiero abrir, otra ventanita, y entonces hay que pensar la crisis y el trauma desde antes de la palabra, que es diferente, y después de la palabra, ¿no? Aquí tienen una foto mía hace bastantes años en una fundación que se llama FANA, Fundación para la Asistencia a la Niñez Abandonada, que acoge niños con familias que tienen dificultades, que entonces los chiquitos son, se dice, rescatados de sus familias de origen mientras ellas hacen un tratamiento. Con la idea es que vuelvan con sus familias de origen, y si no, pues no, terminan buscándose una forma de que sean adoptados. Esto que ven acá es una imagen de trabajo que yo hacía con música con los chiquitos, y aquí pasan varias cosas curiosas. Ustedes, si se dan cuenta, hay un círculo. No crean que es la dificultad que tengo para tener auditorio adulto que pueda decidir si sentarse al lado mío lo que generó ese círculo, ¿no? Esto ocurre porque yo empiezo a tocarlo. A los niños sí, lo que sí se hacía era ponerles instrumentos. ¿Por qué? Porque está buscando que actuaran. Eran chiquitos que tenían movimientos autocentrados, para los que no estén en el área, son movimientos que van sobre sí mismos, y son esos movimientos que uno los hace, y sobre todo los niños que han tenido privación afectiva, como una forma de tranquilizarse. Pero no solo ellos, como les digo, nosotros también lo hacemos. Si tenemos, por ejemplo, una muerte de alguien querido, ustedes no les será ajeno pensar en momentos en los que estamos como bebés amacándonos a nosotros mismos, o cuando movemos la pierna reiterativamente, ¿no? Es una forma de tranquilizarnos, que no es la más efectiva, porque la más efectiva, como les decía, es la relación con el otro. Entonces, el ponerles instrumentos está buscando yo que actuaran sobre el mundo, ¿no? Pero el violín lo que buscaba era generar que interactuaran conmigo. Entonces, ¿qué ocurría ahí en ejemplos de trabajo artístico? Que lo primero era, cuando empecé a hacer movimientos reiterativos, esto les fascinaba porque empezaban en sus movimientos autocentrados. Pero claro, por eso les digo, no es tan ABC, porque si yo me quedo en ese movimiento autocentrado, lo que yo consigo es evitar la relación, que es lo que me importa. Entonces, lo que hacía yo en este trabajo con los niños era alternaba estos sonidos reiterativos, repetitivos, con paradas, en que ellos empezaban a voltear la mirada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que estos chiquitos empezaron a parar mucho más los movimientos autocentrados, empezaron a interactuar, y adivinen qué, empezó la abolición, que la abolición pasa por la palabra. Los niños que viven en institución, el primer retraso que tienen es en el desarrollo del lenguaje, y esto tiene que ver con que nuestra voz tiene que ver con la existencia, quiénes somos, cómo decimos, la tonalidad. Entonces, ¿qué empieza a aparecer en esa interacción?
esta lógica. Estoy mostrando un trabajo con música, pero no es el trabajo con música. Esto es una idea de miles de cosas que podemos hacer, que si guardamos la idea de la importancia de la relación y la idea de la importancia de asegurar al otro para que explore. Si se dan cuenta, aquí tengo una chiquita parada al frente mío. Esta chiquita se arrastra a curiosear y luego su curiosidad y su tranquilidad le permite llegar al violín y coger las cuerdas y coger el arco y empezar ella misma a hacer sonar el violín, ¿no? Esto lo que implica es una curiosidad que a su vez, ojo con esto porque tenemos que pensar desde una mirada compleja, está generando conexiones neurológicas en su cerebrito, porque su cerebro deja de establecer conexiones neurológicas si está muy angustiada. Esto también pasa con el adulto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el arte? A través, cuando estamos implementándolo en una situación de crisis, buscar que el niño, cuando no ha llegado a la palabra, tenga un espacio de tranquilidad que le permite compartir con el otro. Ojo esto, compartir con el otro, interactuar con el otro. Eso será lo fundamental del arte en esta edad. Y como aquí estamos en una situación en la que no hay padres, porque los niños están institucionalizados, ese adulto era yo, pero como lo fundamental en la mayoría de los casos, por suerte, es que sí hay padres, entonces uno tiene que asegurar a los padres para que estos a su vez aseguren a sus hijos. Entonces, cuando uno les da herramientas como el arte, cuando uno trabaja con ellos, me acuerdo con una mamá que tenía un niño de 4 años y dice por primera vez una mujer que había estado en la guerrilla en Colombia y la conocí en unas circunstancias duras para ella, gratificantes para mí porque le permiten a uno abrir visiones de mundo. Ella me decía, estaba con su chiquito y me decía, yo jamás había escuchado una canción infantil. Entonces, todo el trabajo que ella hacía con su niño, enseñándole canciones infantiles, pasaba por que yo le enseñara a ella las canciones infantiles. Y para ella eso era un placer inigualable, que yo no sabía quién gozaba más, si el niño o ella. Y el problema no es que un goce más, el problema es que gocen ambos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo aseguro al adulto para asegurar al bebé? Eso es fundamental porque normalmente lo que hacemos es lo otro. Si el niño le está llorando a la señora, uno dice, venga, la guagua, dicen en Chile, dice María Angélica. Venga, le cojo la guagua, le cargo la guagua para que se tranquilice. No, no, no. Cuando le cargas la guagua, la embarraste. Hiciste algo mal porque lo que tenías era que tranquilizar a esa madre, a ese padre, para que pueda él cargar a su guagua, para que pueda cargar a su bebé cada uno. Es decir, yo tengo que pasar por tranquilizar. Es decir, el trabajo aunque va dirigido al niño lo hago a través de los padres con el arte. Entonces puedo dibujar, y ahí lo que ocurre es que empieza, cuando a medida que hay tranquilidad, cuando hay palabra, empieza a aparecer la palabra. Y aquí les tengo un ejemplo que no es mío. Esto es un tapiz de Mampuján, es una región en Colombia que queda en Montes de María. Esta población, los paramilitares los hicieron salir de su zona. Ahí pasa una cosa súper linda porque además es un trabajo que lo buscan ellos y le piden a un padre menonita, les dice, las mujeres estamos con mucha angustia, nosotros necesitamos hacer algo, entonces las enseñan a trabajar con telas, pegando tela sobre tela y hacer imágenes, traen a una mujer los menonitas. ¿Y qué ocurre en eso? Que cuando ellas empiezan a hacer esta idea de las artes, uno va siempre a lo que le causa dificultad. Entonces, ¿qué fue lo que ellas dijeron? Nosotros queremos hacer un tapiz del momento en que salimos de la región. Y este es el tapiz de cuando salen ellas de Mampuján, desplazadas. ¿Cómo ocurre eso? Además es hermosísimo porque el arte le permite a uno además decir desde uno, porque si se dan cuenta, tenemos la imagen de la abuela, dice una de las mujeres, cargada por la familia, ¿no? Y lo duro, para ella el trauma era eso, ¿sí? Para otro, el trauma era haber visto un muerto en la casa. Para otro, el trauma era recordar la imagen de un paramilitar que le ponía la pierna encima de la cabeza a una persona. Es decir, el trauma, aunque la situación sea la misma, el trauma será significado, será construido de una manera distinta. En la medida en que yo puedo plasmarlo, hablando indirectamente, puedo empezar a darme cuenta de qué pasó conmigo. Entonces, el arte permite un distanciamiento
de lo ocurrido para poder ir sobre lo ocurrido y para no volverse objeto de la morbosidad de los otros o de la incomodidad de los otros. El sentimiento que aparece con el trauma, que también se presenta con la crisis cuando no es global, es un sentimiento de vergüenza. La vergüenza es un sentimiento relacional, es la única emoción que no podemos producir con sustancias químicas. No podemos suplir, no podemos permitir que alguien sienta vergüenza o que deje de sentir vergüenza implantando, poniendo sustancias bioquímicas, sustancias químicas. Esta se produce gracias a la relación. La vergüenza es un sentimiento del que uno no habla. El arte me permite hablar de aquello que me quema sin tener que nombrarlo necesariamente y sin tener que volverme objeto del otro. Cuando yo no cuento una situación que ha sido dolorosa, que ha sido aguda, que me causa dificultad, no la cuento porque yo no quiero darle al otro poder sobre mi vida. Yo no quiero sentir que el otro siente lástima por mí, porque en el momento en que sienta lástima yo ya no tengo cómo actuar sobre mi vida, ya me volví objeto del otro que me dice cómo tendría que hacer. Entonces el arte nos permite esa distancia para hablar sobre la obra, que es otra cosa bien importante. Uno no habla sobre la situación que le ocurrió a la persona cuando está trabajando con el arte. Uno habla sobre lo que ella habla del trabajo. Es decir, intenta hablar indirectamente, porque si no se vuelve uno el experto sobre su vida, y eso jamás puede ocurrir. Uno nunca es el experto sobre la vida del otro. Para cerrar, entonces planteo que la crisis, guardando la idea de la acción, afección y reflexión, cuando la afrontamos a través de elementos como el arte, que como les digo, no solamente las expresiones artísticas, nos permiten no solo afrontar la crisis, sino que nos permite salir fortalecidos, porque las dificultades cuando nos permiten sorprendernos decimos, ve, yo no me había dado cuenta que tenía esta capacidad para transformarme, que tenía esta capacidad para hacer cambios. Habré recordado las amistades en la crisis, habré reflexionado sobre lo que iba bien antes de la situación crítica y sobre lo que no iba bien y valía la pena cambiarlo. Mantendré o pondré en práctica acciones que no tenía. Reconoceré una cosa que para mantener conductas que yo decía eran deseables en mi vida, eran agradables, y sabrá qué hay que hacer para aprender a reorganizar de una manera diferente de vivir que permita soportar la crisis. En relación al trauma, vamos más o menos con la misma idea, es no solo afrontar el trauma, sino que metamorfosearé mi existencia, es decir, aquí vamos a cambiar la existencia misma. Cuando hay un trauma, la existencia se divide. Entonces implica un proceso por eso. No se trata simplemente de dar unas características de quién va a ser Jenny ahorita, no. Implica un proceso en el que yo estoy curioseando sobre mí misma, sobre el mundo, sobre mi relación con los otros. Haber resignificado lo que implica la amistad, como les decía, la resiliencia requiere de un otro, no necesariamente ser un amigo, posiblemente ese otro nunca se entere, como pasa con muchos maestros que se vuelven tutores de resiliencia y nunca se enteran, pero que generan procesos impresionantes. Habré reflexionado sobre lo que iba bien y lo que no iba tan bien en mi vida, pondré en práctica la acción para la transformación, reconoceré conductas para mantener y transformar también y sabrá qué hay que hacer para aprender a reorganizar una manera diferente de vivir, porque ya nunca será el mismo. Cirullin habla, como les decía al principio de la charla, de si traducimos textualmente lo que dice en francés, él dice retomar un nuevo desarrollo. Y es la sola definición es una contradicción, porque retomar, si lo piensan, refiere a ir atrás, ¿no? Pero un nuevo desarrollo significa que no es el mismo. Entonces, él plantea cómo cuando uno se ha roto, cuando uno ha sufrido una situación de trauma, uno nunca podrá volver atrás. Ya no será el mismo. Sin embargo, sí retoma elementos de su vida anterior. Esto era lo que les tenía para compartir. No sé cómo será la dinámica, de acuerdo a lo que dice Lore, María Angélica, por supuesto, y Mónica. Entonces, pues, escucho. No sé si hay preguntas, si hay tiempo para preguntas. Ahí está. Okay. Jenny, casi no tengo preguntas porque encuentro que ha sido magistral tu presentación, clara. Has hecho distinciones fundamentales que yo no las tenía claras
y sobre todo cuando has aplicado en esa experiencia maravillosa, ¿qué quieres que te diga? Estoy anodada. ¿Cómo se dice? Anonadada. Anonadada, maravillada. ¿Ya? Más de lo que yo esperaba incluso. Fantástico, Jenny. Felicitaciones. Tengo que contarles, voy a hacer infidencias acá. En este tema, el de la pandemia, para que vean cómo no es un trabajo de psicólogos. Si lloro, no se asusten, soy súper chillona. Mi hermana es música. Es violonchelista y enseña música a los chiquitos. Para estas verán los tutores de resiliencia. Aquí hablaría de tutores de desarrollo, porque no, por suerte los chiquitos con los que ella trabaja no sufrieron trauma. Los papás están muy angustiados y gracias a la manera en que Sandra enseña música, que no es una repetidera, los papás captan rápidamente. Entonces la llamaron a decirle cómo hacían para trabajar con lo que está ocurriendo con los niños y con ellos, con toda esta situación de la pandemia y este encierro que los está enloqueciendo. Y hablando del tema del miedo. Y ahí Sandra siempre está hablando conmigo, tenemos una relación súper bonita, me llamó a preguntarme, decía, yo tengo esta idea, estoy pensando hacer esto, ¿qué te parece? Hablamos un par de minutos y de ese trabajo sale una canción hermosísima que hace con su grupo, El Jardín de los Sueños se llama el grupo, en el que hablan del miedo. Entonces es una cosa hermosísima porque se hace la canción ella con el miedo, hablando de buscar que el miedo estuviera afuera, retoma esta idea de la externalización de la terapia narrativa y empieza a jugar con el miedo. Y es hermosísimo ver lo que pasa, porque además en la canción ellas le dicen salto para un lado, salto para atrás, echo para adelante, le pongo un pañuelo, entonces juegan con el miedo y sin quererlo terminan haciendo todo un trabajo que permite que un niño no se traumatice, que una familia no se traumatice con una situación tan aguda, tan crítica como fue la crisis o está siendo, porque todavía estamos en ella, de la pandemia, ¿no? Es la oportunidad para decir a través del arte cómo tenemos miedo sin tener que decir que es una confesión de la que sentimos pena, ¿no? Porque es como que estamos hablando de eso sin hablar. Yo estoy cantando la canción, no estoy haciendo, y entonces cada chiquito además después y cada papá puede hacer su propuesta de qué hacer con el miedo cuando llega, ¿no? Entonces se vuelve una forma de actuar sobre la situación, de no quedarse pasmado. Esto para mostrar que no es, porque hablé un poco desde una sección un poco más psicológica, porque claro, en estos chiquitos institucionalizados ya hay trauma y pues digamos que quizá uno piensa, no, eso es de psicólogos y no. Hay procesos muy interesantes que uno puede hacer retomando elementos de la resiliencia. Cada vez más espectacular, porque nos das herramientas para trabajar. Y eso me parece, en este momento tan complejo, tan caótico, destructivo, que podemos tener algún punto de referencia a lo que tú dices. Yo creo que Cristian tiene cara de pregunta. ¿No? ¿No tenés cara de pregunta? Estoy admirado y sorprendido y agradecido de lo que acabo de escuchar. Tengo la oportunidad de escuchar, igual que tú, María Angélica, a Jenny, y Jenny es, creo que una de las profesionales que vuelve lo teórico práctico y lo práctico concreto. Y junto con Gloria hemos compartido espacio con Jenny y ha sido maravilloso verla en acción dentro de esto que acabo de escuchar, que lo topaste ligeramente, ¿no? En un espacio acá, pero hoy lo profundizaste y me quedé así. María Angélica, estoy como tú. Anonadada. Muchas gracias, Jenny. Qué grato escucharte. Un honor. Gloria, tal vez tú puedes complementar lo que ha señalado Cristian
o rememorar algunas de las cosas que conversaron con Jenny y las tuyas propias, sobre todo. Claro que Además tienes sí. un humor maravilloso, que tal vez lo captemos ahora. A ver, María Angélica, bueno, primero que nada, verlas a las amigas es cálido, eso se acaricia el alma, ¿no? Además de las amigas conocidas, las amigas referidas por las amigas, ¿sí? Hacen como que el abrazo sea un poquito más grande. Por otro lado, tocar el tema como es este tema del arte, que es hablar de sensibilidad humana en su mayor expresión. He tenido por asuntos del doctorado, por ahí estar leyendo algunos temas en relación a la inclusión, al arte, a la filosofía, etcétera. Y por ahí surge la filosofía de Epicuro y habla del placer y de la búsqueda del placer. Y hoy que Jenny nos estaba hablando del arte, escuchaba yo por acá esa parte del placer en su máxima expresión, más allá del placer corporal, de hablar de cutáneo, de la piel y demás, el placer en todos sus sentidos, ¿no? Entonces, esa parte del arte me movió mucho. Pero además de esto, relacionar este tema con el tema de la resiliencia y de una manera organizada, estructurada, clara. Yo no diría que precisa, porque entra en el marco de la complejidad, y la complejidad es todo menos precisión, ¿no? Es solamente esa parte de ir viendo cómo se pueden ir enlazando los elementos. Entonces, a mí me parece que este ha sido un evento complejo, con toda la grandiosidad que esto implica, ¿sí? Entendiendo la grandiosidad en este sistema, donde no solamente estamos hablando un grupo de personas interesadas en el tema, personas que nos une la amistad y nos une la ilusión de trabajar por un mundo mejor, que nos une un tema muy en particular y tratado de manera magistral. Como siempre, pues no es la suma de estas partes, es lo que se logró con esto, y yo solamente me siento agradecida y acariciada. Muchísimas gracias a quienes lo organizan, a quienes participan, y bueno, a Jenny, por supuesto que a Jenny también, y por ahí a Boris, por algo que ha hecho. También mi saludo. Boris Cyrulnik. Yo Sí. solo quiero hacer una invitación a hacer arte. Nos falta hacer arte. Nos falta el tiempo de dispersión. Estas plataformas de Netflix se nos ha comido la posibilidad de no pensar con un propósito, ¿no? Entonces creemos que la manera de relajarnos es precisamente eso. Y es una manera que es importante ese tipo de arte, que es el que da tranquilidad para curiosear. Pero si nos limitamos a ese arte que nos tranquiliza, estamos en riesgo porque sometemos nuestra vida a que otro decida. Y es importante tener la posibilidad de actuar sobre nuestras vidas. Así mero. Cristian. Gracias. Te hago una consulta, Jenny, en base a esto último que acabas de mencionar. Perdón por lo básica de mi pregunta, pero de tu experiencia, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde empezar con el tema del arte para construirlo, para vivirlo, para sentirlo, para disfrutarlo como tal? ¿Cuál crees tú que es posiblemente el camino o trayectoria que recomendarías para aquellos que de pronto no han estado cercanos al arte, que tal vez no lo sienten cercano aunque ha estado en su entorno? Te escucho, por favor. Bueno, yo creo que uno tiene que curiosear con lo que le suena en el momento. Y hay una cosa, me haces pensar en los cursos de resiliencia que hago en los Andes. Siempre como parte de los proyectos, uno de los exámenes es plasmar el concepto de resiliencia con un elemento artístico. Y ustedes se van a reír, aquí de pronto hay una que otra estudiante de esas que adoro y que con las que comparto, se van a reír porque en los Andes es una universidad que trabaja muy desde la exactitud, son muy rigurosos, ¿no? Es muy organizada, una universidad muy estructurada. Entonces,
termino de leer el programa el primer día y la primera pregunta es, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué materiales o qué hacemos, no? Y entonces mi respuesta es, con lo que quieras. Si quieres bailar, bailas. Si quieres cantar, cantas. Si quieres trabajar plastilina, trabaja plastilina. Y entonces, y en el semestre, frecuentemente se me están acercando estudiantes para decirme, Jenny, o profe, como me diga cada uno, pero ¿de qué se trata? Yo pienso primero qué pasó con el trauma y cuáles son los factores de protección. Y yo le digo, no, aléjate de eso, porque eso va a llegar, esa es una conceptualización que vas a poder decir después, ellos por ser estudiantes. Lo que tienes que hacer es empezar a curiosear sobre eso que duele y ahí empiezas a mirar. Y ustedes no se imaginan, la primera vez que hice yo esto, lo hice sin pensar, ¿no? Y cuando empiezo a ver yo esas obras de arte, fui con una amiga que es la directora del Centro de Espectáculos de Arte de los Andes, y ella me decía, Jenny, esto es, que es artista además, ¿no? Es formada en arte, ella con un amplio conocimiento además en todas las áreas, porque como está como gestora, conoce música, conoce exposiciones, decía, esto es arte, Jenny, esto es arte, porque cuando tú empiezas a mirar, empiezas a curiosar, pasa muchas veces que terminan volviéndose obras para mostrar, lo cual no quiere decir que todas las cosas que uno hace artísticamente sean para mostrar, que eso es un error que, digamos, en Colombia yo creo que hemos cometido, porque se vuelve como una morbosidad de la persona herida, ¿no? O sea, que dibuja algo y posiblemente lo dibujó para ella, ¿no? Pero entonces como lo ves bonito, entonces, ay, mira cómo el herido dice palabras bonitas, ¿no? No, así como uno no expone sus cartas al novio, a menos que quieras ponerlas después, ¿no? Entonces se vuelven las cartas a Luz Salomé de Nietzsche, pues va, ¿no? Pero el tema es, no, lo principal es curiosear y eso, Cristian, no es fácil. Tuvieras en serio, mis estudiantes lo sufren todo el semestre, yo creo que es, además porque tienen 5 de comenzar, 5 en la nota mayor, yo les digo, porque yo no tengo cómo calificarles, esta es la nota que ustedes van a pasar sí o sí, porque yo no tengo cómo calificar esto. Entonces tienen la máxima nota, ¿no? Entonces entran en crisis porque ya no tienen que pelear con la nota, ya esa la tienen. Y las cosas que salen a mí me impresiona, yo no, al día de hoy, habiendo dictado muchos cursos de resiliencia, no se ha repetido una sola obra de arte y cada día aprenda más de resiliencia viendo los trabajos que ellos hacen. Entonces yo creo que es un tema de arriesgarse y cuando uno está trabajando en grupo, yo creo que es muy importante, tú que trabajas con grupos, no buscar sacar la moraleja, la conclusión, sino permitir que tenga lugar lo que ocurra ahí. Es permitir crear el material, abrir campos de conversación abiertas y cada uno tejerá lo que quiera tejer en el momento que está para tejer, porque hay veces también los psicólogos o las personas que hacemos talleres con un fin estamos buscando que al final diga, y entonces, no, entonces nada, la moraleja no cabe en la resiliencia. Desde mi lógica, no estoy hablando desde mi perspectiva, no cabe en la resiliencia. Claro, las personas que te financian los proyectos siempre la quieren, ¿no? Y yo creo que hay una lucha que hay que dar. Siempre quieren que te digan, todos terminaron diciendo, después del taller con Jenny Sánchez ya estoy resiliente. No, yo sí creo que ahí nosotros tenemos que pararnos en firme y decir, que no diga, la vida se me dividió en dos, no es necesario, que diga, no me había dado cuenta, lo atrapaba mi conciencia con eso que ocurrió ese día. Eso ya es suficiente. Entonces, ¿cómo nos servimos nosotros para mostrar a quien está financiando, mostrando esas narrativas que dicen tanto y que le permiten al otro ver, uy, esto no me cuantifiques cuántos dijeron que sí habían sido resilientes después del taller. No sé si respondo, Cristian. Como siempre, mis respuestas son... Maravillosa. Espera. Siempre tus respuestas son maravillosas. Yo quisiera invitar a Jimena Canales, ya del proyecto Abriendo Camino. Mi percepción, Jimena, es que ustedes en el equipo están frecuentemente enfrentadas a una situación de pandemia emocional, que no es exactamente lo
lo que hemos vivido ahora. Ya, pero son niños. Cuenta tú, Jimena, y cómo ves tú que esto puede aplicarse o qué dudas te caben. Y Angélica después, que siempre se nos esconde. Bueno, la verdad es que yo pensando un poco en este periodo de pandemia y con los niños y niñas, yo pensando en eso, no quiero referirme solamente a este momento de pandemia, quiero referirme en general. O sea, yo me di vuelta a escribir que nos falta arte. Y realmente nos falta mucho arte, y me incluyo, y yo creo que somos bastante los que estamos al debe con respecto a los niños y niñas con respecto a eso. Y los niños no están acostumbrados y lo necesitan. O sea, nosotras el año pasado tuvo un proyecto de murales y los niños fueron bastante trabajadores, se motivaron por la actividad y finalmente eso nos demuestra de que realmente, como bien dice nuestra expositora, el arte es un elemento para que los niños sean aún más resilientes. Muchas veces efectivamente no existen cómo comunicarnos con ellos de forma más clara, como preguntar directamente cómo te sientes. No es tan fácil como decirle te invito a hacer un dibujo y de tu familia. Y ahí, no sé, a través de eso podemos descubrir muchas más cosas que las que podíamos descubrir a través de una conversación. Y pensando ahora en lo que viene directamente con la pandemia, en el último periodo de intervención de este periodo, nosotros hemos hecho arte con los niños, pero más bien arte desde la expresión corporal. O sea, los niños han trabajado como mucho la expresión artística. No tan así plasmado en una hoja, en un papel, no sé, en una pared, pero sí han desarrollado como su arte con el cuerpo, no sé, a través de crear un baile, a través de crear un collage, o sea, perdón, un pequeño saludo, y creo que eso ha sido bastante beneficioso, como utilizar, ya que estamos con esto de las redes, y que no son a veces muy favorables para los niños, me parece a mí que ha sido un buen momento para prestar este escenario para que los niños, a través del arte que ellos mismos han creado, logren ser un poquito más resilientes y logren echar afuera algunas penas, algunos temores que llevan dentro. Y también alegría. Eso. Angélica, ¿tienes algo que decir? María Angélica, me voy a colar, que a mí, yo escucho y me emociono. un segundito antes de escuchar, con lo que decía Jimena, con las personas traumatizadas la creación es muy complicada, porque hay angustia. Y entonces ahí artísticamente muchas veces hay que acompañarlos desde la copia. Entonces muchos niños te dicen, yo no quiero dibujar, tú les dices, dibuja un paisaje. Y el niño no quiere, entonces quiere que tú dices, no, tú dibújalo y yo lo copio. Ya la copia es un principio, porque la copia está trabajando en la confianza, ¿no? Entonces muchas veces nos angustiamos con el tema de, no, pero hazlo como tú quieras, ¿no? No, la copia le permite al niño sentir que tiene un colchoncito y que no se ve abocado a tener que estar produciendo, crear asusta, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con el arte en el trauma, la creación, de hecho, yo me acuerdo con los niños, pues, si lo sabemos, Jimena debe ser un as en esto, los niños que viven situaciones traumáticas tienen una memoria prodigiosa de imagen, porque eso les permite asegurarse en la vida, eso tiene una razón, una explicación racional, ¿no? Entonces, tú a un chiquito le dices, armemos un rompecabezas, no sé si en Chile lo dicen igual, un puzzle, armemos un rompecabezas, y si es por primera vez el niño angustia horrible y dura 1000 horas armándolo, y te dice, no, y hay que lucharlo, pero una vez lo ha armado una vez, lo arma con pericia. En ningún otro niño sin situaciones de dificultad lo estructura. ¿Por qué? Porque estos tienen memoria fotográfica que les ha permitido protegerse. Sí. Necesitan el establecer lo concreto para después desde ahí explorar. Entonces, con el arte
los niños también muchas veces es importante darles un antes que tirarlos a navegar, porque la creación angustia, pues sí, pensémoslo todos cuando estamos al frente de un papel y nos dicen pinte o escriba, o empiece a escribir el ensayo sobre, o haga la presentación para el Zoom de María Angélica, y uno empieza como con la angustia y dice, ¿qué voy a poner? ¿Qué quito? Claro, la creación implica angustia, y para eso el niño tiene que estar en la capacidad de soportar esa angustia, y nosotros tenemos que servirles de sostén emocional, muchas veces permitiéndole que copie muchas veces, que imite, y en esa imitación de pronto invitarlo, que es lo que ocurre también, por ejemplo, con música, uno o empieza a bailar, ¿no? Entonces uno está bailando salsa y todos estamos haciendo el mismo movimiento, y entonces, ¿qué pasa? Que yo no le digo al niño de primero sal a bailar al centro. No, yo salgo y hago el movimiento menos virtuoso posible para que no lo sienta tan difícil, ¿no? Entonces hago el ridículo y hago así, digamos, y entonces el niño dice, qué movimiento tan horroroso ese que está haciendo Jenny. Y entonces el que yo haga ahí va a estar interesante. Entonces luego cuando le dice, ahora sal tú, y entonces él sale y de pronto hace un movimiento, y entonces hay que celebrárselo, porque lo que se celebra ahí es que se ha atrevido a pensar, se ha atrevido a crear. Y eso es importantísimo con los traumatizados. Las personas traumatizadas tienen mucha dificultad para crear, porque la creación crea angustia, y las personas traumatizadas lo que tienen es angustia. Gracias, Jimena, que te escuché y de una vez me vino a la mente. Perdón, te quiero decir algo. Yo creo que también ella es muy importante que nosotros los que estamos detrás de los chicos y chicas tengamos un abanico de posibilidades, no tan solo que vamos con la actividad, con el dibujo, con la propuesta, porque finalmente si no es una en donde se siente cómodo, se sentirá cómoda con la otra. No sé, porque tú estabas recordando en algún momento que realizamos un video con los niños. Hay algunos que no querían cantar, pero sí querían crear la canción. Hay otros que no querían ni cantar ni crear la canción, pero sí tenían ganas de pintar el mural que iba a ir detrás del video. Hay otros que no querían hacer nada y eran el público. Entonces, finalmente, todos tenemos una historia de nuestras propias vidas, por lo tanto, yo creo que es sumamente importante que seamos como súper acuciosos al momento de trabajar con los niños y niñas para ver cómo encajan, invitarlos, estar como con otro sentido para ver de qué forma, sin que sea traumático, los invitamos a esto de la creación. Eso. Jenny, ¿y qué hay del deporte? También, creo yo. Tal cual, de acuerdo con Jimena, para mí el deporte es fundamental, pero digamos que ahí yo el temor que le tengo al deporte es la búsqueda de la creación. Creo que no es tan, digamos, si tú logras mostrarle a la persona cómo se destaca de manera individual, será fundamental, que es un poco dentro de los temas que pensamos con María Angélica, con Mónica y con Lorena, como para trabajar en este Zoom, estaba el tema de la religión. Y la religión es muy importante porque precisamente crea esa confianza, ese soporte para quienes son religiosos. Yo en lo particular no lo soy, quisiera hacerlo. Digamos que creo que existe algo, ¿no? Pero, y eso me tranquiliza, pero no, digamos, no tengo una creencia en algo puntual, ¿no? Entonces, ahora, bueno, luego me voy para Lichín, para las cartas, para los astros y para las estrellas, y ahí voy migrando uno en uno cuando estoy en situaciones de crisis. Entonces, la religión nos permite esa confianza, es el vínculo seguro, ¿no? el que nos permite sentir que estamos ahí, y por eso lo que ha mostrado la neurología es que vuelven a activarse las neuronas, ¿no? Vuelve a activarse la actividad neuronal. ¿Qué ocurre? Que esa activación neuronal es importante, pero no es suficiente en los procesos de resiliencia para mí. ¿Por qué no es suficiente? Porque para que ocurra la resiliencia se requiere que la persona exista a pesar de, es decir, que yo pueda decir, el padre de mi parroquia dice esto y yo pienso sobre esto, ¿sí? No simplemente yo hago lo que el padre de mi parroquia dice, porque si no lo hago, él es mi soporte, es mi caparazón, entonces yo no puedo disentir de eso que piensa, o al menos dudar, ¿no?
la duda es importante y si se dan cuenta, un buen vínculo de apego pasa por la confrontación. Cuando a mí me dicen, ay, es que el niño está en la edad del no, doctora, es terrible, todo el tiempo no, entonces yo le digo, eso te habla del apego que tiene el chiquito, ¿no? Él siente que tiene la posibilidad de decir no. Eso ya es mucho, cuando un niño puede decir no. Cuando un niño dice una mentira, uno, digamos que hará la corrección formal, pero debe alegrarse, porque el niño se está atreviendo a disentir, se está atreviendo confía tanto en el vínculo que cree que puede decir mentira y no va a estar en riesgo ese vínculo. Entonces, no es una cosa menor. Entonces, con el deporte, yo creo que hay veces ocurre eso, que es un poco el error que Cirulnik también lo corrigió posteriormente. En un momento él habló de Cali, y creo que está en el texto, sí, está precisamente en el de la maravilla del dolor, y él habla de los niños de Cali. Entonces decía que una de las formas de resiliencia quizá tendría que ver con los microtráficos, donde los niños, ustedes saben, o si no lo saben, en Colombia, digamos, ahorita también, pero en el tiempo de Pablo Escobar y todo esto, digamos que una de las formas de identificación era hacer parte de una banda de sicarios que vendían droga, ¿no? Pues Cirulnik dice, ahí encuentran un reconocimiento para actuar, pero luego se corrige. Y dice, esto no en los textos, pero él dice, sí, pero igual está la segregación de la sociedad grupal, ¿no? Que lo hace igual seguir siendo un drogadicto y un vendedor de droga. Y además habrá que preguntarse si tiene la capacidad de disentir ese grupo en el que está, ¿no? Que es el tema de anclarse a una religión, que lo mismo pasa con política, ¿no? Entonces, si yo soy sandinista, entonces todo lo que dice el grupo lo tengo que acoger porque entonces eso ocurre con el deporte. Creo que el arte tiene un poquito más de versatilidad en ese sentido, aunque también pasa, no es sine qua non, pero sí con los fútbol, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Es un equipo de grupo, entonces tienes que tener el grupo y tienes que tener la sumatoria, y de hecho muchos de los abusos de poder ocurren en esferas de deporte, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay un esquema muy rígido, que la rigidez proporciona estructura, pero que es peligrosa. Yo me acuerdo en FANA, las profesoras que les iba bien eran las que eran rígidas. Y entonces, claro, tú podías decir, uno puede pensar que era una maravilla la profesora que está gritando, que dice, no, no te paras, no juegas, no, porque los niños efectivamente empiezan a marchar, efectivamente empiezan a trabajar, pero el problema es que hasta que no emprendan la posibilidad de pensar desde ellos mismos, no estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de resistencia. Jenny, a mí me llamó y me gustó mucho, no sé qué libro es, en que él dice que sintió necesario aprender a jugar rugby. Y él confiesa en uno de sus últimos libros que sigue fanático del rugby. Ahora, ahí el deporte era para ejercitar su fuerza, ¿verdad? No era en el sentido que lo estás describiendo tú. Cirulnik reivindica lo que te digo, como con la religión, la adhesión a grupo, la necesidad de compartir con otro, ¿no? Y la producción de drogas gratis que tenemos cuando hacemos ejercicio. O sea, yo te digo, yo me levanto todas las mañanas hoy en día a bailar con unas negras africanas por cámara. Y Jenny es una cuando se levanta a bailar y es otra cuando no se levanta a bailar. O sea, es droga pura, es droga que te produce gratis. Claro, de nuevo, ¿qué estoy bailando? Estoy bailando danza africana, mi papá es costeño, a mí la música de folclore me gusta, me llama, tengo una raíz, tengo una conexión con esto, posiblemente estaría bailando, no sé, guabina o cumbia si tuvieran una línea familiar por ahí, ¿no? Pero digamos, es como también aquello con lo que yo me conecto, pero también aquello de lo que puedo desistir, ¿no? Entonces, sí que el arte y la religión son fundamentales, pero hay que cuestionarse, no creer que basta con eso, es un poco a lo que voy. No basta, que es un poco lo que aquí en Colombia se vende mucho, ¿no? Para que los muchachos no consuman droga, entonces que hagan deporte. Sí, y funciona. Pero el problema es que están muy débiles si dependen del jefe del equipo de fútbol. ¿Sí? Entonces es el que los puede, qué pena, pero pasa, que es el que los puede abusar sexualmente, porque se volvió su caparazón.
y entonces no podían desistir, no podían dudar, no podían cuestionar. Dos cosas, prometo que no hablo más. Si ustedes vieran a Jenny hacer pilates, ahí sí que caen prendados, ¿ya? Es una joya cuando hace pilates. Bueno, yo quería, no sé si hay tiempo, Lorena, Mónica, me temo que no. No. Que Van Istendal insiste mucho en la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. ¿Ya? Te cuento un ejemplo. Cuando nosotros recién llegamos con lo de resiliencia a Chile como CENI, construimos una encuesta que sentíamos que era el máximo. La administramos en grupo en Arué, que es una ciudad chiquita del interior. Y cuando recibimos la respuesta, decíamos nosotros, qué raro la gente va tan poco a misa en Arué. Y la crítica que nos hicieron es que creer en algo, ser espiritual, aunque sea en la energía positiva, no es ir a misa. Y eso a mí por lo menos me abrió la cabeza, ¿ya? No es solo ir a sentarse de la iglesia y rezar, o al templo, lo que sea, ¿ya? Es sentir que hay algo, un cordelito que te cae cuando estás en problemas. Yo creo que es un tema interesante a trabajar, porque provoca mucha culpa a aquellas personas de cualquier religión que son muy fanáticas y que no fueron a rezar. No sé qué piensas tú. Mónica, yo sé que Mónica está, pero es que me pullaste la lengua. Yo tengo que hablar, Mónica, lo siento. No te preocupes. Mira, María Angélica, yo creo, Cyrulnik no, tú sabes que Cyrulnik, yo siempre digo es un zorro, ¿no? Él no dice, él dice para pensar, no para decir qué es cuál es el camino, ¿no? Y entonces ahí no le queda tan claro cómo lo piensa, pero yo creo que tanto la espiritualidad como la religión son importantes. ¿Por qué la espiritualidad? Tú puedes ser espiritual y no congregarte con otros, ¿no? Marco, tengo un grado de conexión con... Pero la religión tiene una cosa que, por eso yo no es una falsa modestia lo que yo estoy diciendo. Yo quisiera ser religiosa porque cuando tú tienes esos espacios de comunión, esos espacios de encuentro, te tienes que ver abocado a pensar, a ver cómo el otro piensa, ¿no? Entonces encontrarse semanalmente. Yo te digo, en mi casa no somos religiosos, creo yo, pero por suerte somos practicantes de la religión. Entonces en mi casa hacemos novenas, aunque no creemos, armamos el pesebre, aunque no creemos, hacemos natilla, aunque no creemos que sea en las tradiciones familiares, y eso es fundamental, necesitamos encontrarnos, porque si no nos encontramos, y en eso la religiosidad, en eso el deporte son importantes, ¿sabes? Como me metió el gol y poder decir, maldito desgraciado, ¿por qué te atravesaste? Y luego negociar con ese maldito desgraciado que se te atravesó en medio, ¿no? Es la religión, esta conexión la estoy haciendo hoy, María Angélica, te agradezco porque no la había pensado así. Tanto la religión como el deporte son espacios de encuentro y estamos al portas de, si no tenemos religión, estamos al portas de crear espacios rituales de encuentro, porque es ahí donde se transforma la sociedad, es ahí donde nos transformamos nosotros. Es muy fácil mandar a matar al otro cuando no lo veo. Entonces, creo que tenemos que vernos, creo que nos falta vernos y en eso creo que tenemos una pérdida por la religión, ¿sí? Y cuando encuentra uno que los espacios defienden la espiritualidad, pero no la religión, pues entonces yo te digo, ok, pero entonces, ¿qué espacios de congregación, de encuentro en la comunidad me das? Porque no es casual que en los espacios más vulnerables no sea fácil crear espacios de encuentro. Entre otras cosas porque muchas veces los políticos no les gustan, porque esos espacios de encuentro generan darse cuenta que uno existe y que existe como grupo. Ayer estábamos viendo con mis papás el Pingüino Emperador
la travesía del pingüino, no sé si la han visto, que es hermosísimo, porque entonces tú ves el trabajo del grupo, estamos hablando ahorita en el almuerzo con mis papás, exacto, entonces ella va y busca el alimento, él se queda con el huevo, pero además cuando llegan los fríos terribles, ellos se turnan, salen afuera, van afuera, los que están en el medio cuando está haciendo mucho frío para que todos sobrevivan. Necesitamos la comunidad y creo que la estamos perdiendo. Y la resiliencia sin comunidad, que ahí está Gloria con su trabajo de comunidad, pues estamos perdidos. O sea, entonces en eso sí creo que la religión también es importante. Mira, aunque no lo crean, ¿no? O sea, lo que nos aporta, si encontramos otras cosas que nos den eso, perfecto. Porque lo que sí no creo en la religión es cuando la religión te obliga a no dudar, a no preguntarte, a no discernir. Ahí creo que la religión es peligrosa, pero la religión puede ser la no religión, como fue en China, donde te perseguían por tener una Biblia, te perseguían por hacer budismo, te encarcelaban por hacer yoga. Eso es una religión finalmente. Te dicen que no, pero eso es una religiosidad de la no religiosidad. Ahora, los judíos somos comunidad, comunidad, comunidad. Eso es muy impresionante en relación a lo que tú dices. Ya, me callo. Agradecemos enormemente este grupo. Carlos Jaime, yo no te conocía y me encantaría que te presentes. Buenas a todos. Yo soy tío de Jenny. Ay, bien. Mi formación es humanista, soy sociólogo. No quería intervenir porque pues ustedes son los que mandan la parada en esto y yo soy un observador. Pero tenía algunas inquietudes con Jenny cuando hablaba de la pintura como instrumento. Me pensaba que en lugar de la copia invitamos a copiar el paisaje, o sea, la copia del natural. Es más complicada, pero hay creación. Son ideas que me ocurren. Digo, cuando hablabas del problema de la droga, de vincularse a movimientos de droga, me acordaba la última película de Sofía Loren, La vida entre sí, que es fantástica, que es hermosísima, y cómo sin ese puente con la droga, el muchacho posiblemente no sale. O sea, eso fue lo que le dio el punto de referencia de confrontación y poder vincular y discernir qué era lo que le servía y qué era lo que no le servía. O sea, esos espacios, a pesar de que son muy peligrosos, son espacios interesantes porque fortalecen profundamente. Ya metí la cucharada. Gracias. Muy bien. Muy interesante. Solo la copia, claro, hay que tirar a la creación, Carlos, pero hay que entender la angustia, que la angustia además no es solamente de querer o no querer, estamos hablando de bioquímica del cerebro. Y en este sentido, cuando tú tienes un nivel de angustia en exceso, lo que tenemos es un exceso de cortisol que sube a la amígdala rindoencefálica, y que bloquea el lóbulo prefrontal, que es el necesario para la creación. O sea, para poder yo pensar pasado, presente, futuro, necesito utilizar mi lóbulo prefrontal. Entonces, cuando yo tengo angustia en exceso, no puedo pensar, no puedo crear, así quieres. Entonces, siempre hay que invitar a la creación, pero siempre hay que saber que no depende de lo que uno quiere, sino de lo que el otro está en capacidad de. Exacto. Y entonces en ese caso, cuando yo le pido al niño copia, y hay veces, además esa copia que tienes que hacer, como te decía, tiene que ser sencillita. Tú puedes querer hacer 2 montañas y ves que el niño aún no llegó. Entonces hay veces que haces un círculo y haces una carita con 2 puntos. A esa sí llego porque no es la dificultad del dibujo, además, es la dificultad de hacer. Como tú lo dices, que es interesante con lo de la droga. Claro, tenemos que llevarlos al hacer, no se pueden quedar en el copiar, eso sí no. Si estamos hablando de resiliencia. Pero hay veces la angustia es tan aguda que no puedes pensar. No, bioquímicamente, que a mí lo que me parece, muchas veces dicen, no, pero hay que invitar a la creación. No, cuando tú, y todos lo hemos sentido, o
sea, es como pensar que esta casa se está incendiando y me dicen, inventa una obra, Jenny. Al carajo, yo quiero correr. Lo que quiero salir es salir a correr, quiero salvar mi vida. Y tú me estás diciendo que pinte. Esa es la imagen. Ellos están sintiendo que se les está incendiando la casa y uno les está pidiendo que creen. Entonces, no, tenemos que llevarlos a sentir que no se está incendiando la casa para que puedan pintar. Y en ese sentido, pero me parece que es importante lo que tú dices porque sí, la creación es el objetivo. La creación es el objetivo. Pero hay veces no están, y muchas veces, la mayoría de las veces, no sé Jimena cómo lo ve, pero cuando uno está trabajando con niños heridos, y bueno, tú has trabajado con niños heridos también, Carlos, ahí la amígdala está tan activada que la posibilidad de pensar es nula. Nula. Ya, sí, ya, chicos y chicas. Bueno, queremos agradecer a todos los que se conectaron hoy día, que tuvimos un poco de dificultad, nunca nos había pasado, que nos habían hackeado el Zoom. Nos asustamos mucho en realidad, no sabíamos qué pasaba. Bueno, agradecerle a todos los que han participado desde el 15 de julio hasta la fecha, en todos los Zoom que hemos realizado. La verdad es que hemos aprendido todos de todos. Y vamos a iniciar el próximo año, el 7 de enero. Vamos a continuar realizando Zoom, ya van a tener noticias nuestras. Y eso. Sí, este sería el último de este año. Muy agradecida, Jenny, muy interesante. La verdad es que hace recordar todo el trabajo que uno ha hecho a lo largo de los 41 años acá en SEANIM, y que son muchas cosas interesantes. Y eso, pues, esperamos que pasen una feliz fiesta y ojalá que ya luego salgamos de esto. Ustedes ven como Mónica sabe vender a SEANIM, ¿viste? Bueno, hay que venderlo, ¿o no? Ay, absolutamente. Hay que ver. Bueno, van a tener noticias No, nuestras. yo se lo agradezco. Ya, así que eso. Les agradecemos a todos. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Y gracias por participar. Perdón, lo último. Jenny, consulta. ¿Podemos subir al canal de YouTube SEANIM tu... Claro que sí, Mónica. Gracias. Al revés, gracias a ustedes por invitarme. Y pues, María Angélica, a ver, deja de ser tan modesta. Hay que saber, no es por ti. No, el mundo necesita saber que en Latinoamérica se hace trabajo serio. Exacto. Que llevas mucho tiempo. Entonces, yo creo que la modestia es buena, pero hay veces hace daño. En este caso, creo que tu modestia hay veces impide que muchas personas que nos estamos formando, que venimos detrás, creamos que hemos caminado lo que no se ha caminado. Entonces, SEANIM lleva una trayectoria de trabajo serio, porque no es la cantidad de años, sino es la cantidad de años trabajados. Entonces, eso, yo sé que tú lo detestas porque detestas a las personas arrogantes y en eso lo compartimos, pero ahí yo creo que es lo contrario, hay que entender que es generosidad porque hay un trabajo, María Angélica, y voy aquí a decir una cosa horrible y es, tenemos la oportunidad de tenerte viva y merecemos tener la posibilidad de compartir contigo viva. Ya no me hagas llorar. Oye, lo más importante también es pensar en toda la gente que ha trabajado en SEANIM, que es bastante gente, y la verdad que son un ejemplo de la resiliencia. Somos un ejemplo de resiliencia. Si no, pregúntenle a la Jimena. ¿Verdad, Jimena? Es gente todoterreno, ¿ah? Todoterreno, o sea, pandemia, protesta, de todo, o sea, ellas siempre firmes en terreno y la verdad que se agradece a todos los equipos que han trabajado en los proyectos SEANIM. Muy, muy cierto. Así que un abrazo a todas y nos estamos viendo el próximo año. Besitos. Chao. Gracias, María Angélica. Un abrazo gigante a todos. Para usted. Un abrazo Gracias. para todas Jenny. y todos. Chao. Gracias, cuídense a todos. Gracias, un placer.